El milagro que nació de una amistad improbable. En un barrio modesto de la ciudad, vivía un joven llamado Samuel. Con apenas 17 años, ya había adquirido la reputación de ser problemático. Su cabello desordenado y su ropa siempre arrugada eran el reflejo de su espíritu rebelde. Samuel no seguía las reglas, las desafiaba. La escuela era para él una cárcel, y las autoridades, sus carceleros. Esta actitud no era gratuita, sino resultado de una vida llena de desafíos que lo habían endurecido desde muy temprano. Samuel provenía de una familia rota. Su padre había abandonado el hogar cuando él tenía solo 5 años, y su madre, agobiada por el trabajo y la responsabilidad, apenas podía prestarle atención. La ausencia de una figura paterna y el desinterés de su madre crearon en Samuel un vacío que llenaba con enojo y rebeldía. Sentía que nadie lo entendía, y en respuesta, se encerraba cada vez más en su propio mundo, alejándose de cualquier autoridad o figura que intentara acercarse a él. En la escuela, Samuel era conocido como el chico que no seguía órdenes. Los maestros lo veían como un caso perdido, y sus compañeros lo evitaban por su actitud desafiante. A menudo se metía en peleas, tanto físicas como verbales, y no dudaba en expresar su desprecio por todo lo que representaba la autoridad. Su enojo se manifestaba en cada aspecto de su vida, desde su forma de hablar hasta su manera de caminar, siempre con la cabeza alta, desafiando a quienquiera que se cruzara en su camino. Sin embargo, detrás de esa fachada de chico rudo, Samuel escondía un profundo dolor. En las noches, cuando estaba solo en su cuarto, las paredes parecían cerrarse a su alrededor, y el peso de la soledad lo aplastaba. Recordaba los momentos en que su padre aún estaba con él, y esos recuerdos le dolían como una herida que nunca cerraba. Era entonces cuando se preguntaba si alguna vez podría encontrar algo que llenara el vacío que sentía en su corazón. A pesar de su comportamiento, había algo en Samuel que llamaba la atención de quienes lo conocían más de cerca. Era inteligente, y cuando se interesaba por algo, lo hacía con una pasión que pocos podían igualar. Pero esos momentos eran escasos, ya que Samuel había decidido no permitir que nada ni nadie se acercara demasiado a él. Creía que, de esa manera, evitaría más dolor y desilusión. El entorno de Samuel no ayudaba. Las calles del barrio estaban llenas de tentaciones y peligros. Pandillas, drogas y violencia eran parte de la vida diaria. Para muchos de sus amigos, ese era el camino que seguirían, y aunque Samuel no estaba ajeno a estas influencias, algo dentro de él lo hacía resistir. No quería admitirlo, pero había una parte de él que deseaba algo más, algo que le diera un propósito y un sentido a su existencia. En este punto de su vida, Samuel estaba en una encrucijada. Podía seguir por el camino de la autodestrucción, o podría encontrar algo o alguien que lo ayudara a cambiar. Sin saberlo, estaba a punto de cruzarse con una persona que, aunque totalmente opuesta a él, sería la clave para transformar su vida de una manera que nunca imaginó. Don Felipe era conocido por todos en el barrio, pero pocos realmente lo conocían. Tenía 78 años, y la soledad había marcado su vida desde la muerte de su esposa, Clara, hacía ya una década. Vivía en una pequeña casa al final de la calle principal, un lugar modesto pero lleno de recuerdos que él se negaba a abandonar. Las paredes de su hogar estaban decoradas con fotografías de una época más feliz, donde su sonrisa y la de Clara brillaban con luz propia. Pero esos días habían quedado atrás, y ahora Felipe pasaba sus días en silencio, rodeado por el eco de lo que fue. Cada mañana, don Felipe salía a su jardín delantero, un rincón que había cuidado con esmero durante años. Las flores eran su única compañía, y mientras las regaba o les hablaba suavemente, se sentía menos solo. Los vecinos lo veían, siempre vestido con su chaleco gris y su sombrero de ala ancha, caminando con paso lento pero firme. A veces se detenía a observar el mundo que pasaba frente a él, pero raramente intercambiaba más que un saludo cordial. Era un hombre de pocas palabras, no porque no tuviera nada que decir, sino porque sentía que ya no había nadie dispuesto a escuchar. La muerte de Clara había dejado un vacío que Felipe no había logrado llenar. Sus hijos, todos adultos ahora, vivían lejos y tenían sus propias vidas. Le llamaban de vez en cuando, pero las conversaciones eran breves, llenas de cortesía pero carentes de profundidad.
Felipe había aprendido a aceptar la soledad como su única compañera, aunque eso no significaba que la disfrutara. En las noches, cuando se sentaba en su sillón favorito con un libro en las manos, a menudo se quedaba mirando el vacío, recordando los días en que la risa de Clara llenaba la casa. Un día, mientras paseaba por el parque cercano, Felipe se encontró con una escena que lo sorprendió. Un grupo de jóvenes estaba reunido, riendo y charlando en voz alta, pero uno de ellos se mantenía apartado, con la mirada fija en el suelo. Era Samuel, el joven del barrio que todos conocían por su mal carácter. Don Felipe lo observó con curiosidad, notando la tristeza oculta en sus ojos. Algo en el joven le recordó a sí mismo, a su propia juventud llena de desafíos y pérdidas. Se sintió impulsado a acercarse, pero se contuvo, dudando de si sería bien recibido. A la mañana siguiente, mientras Felipe regaba su jardín, vio a Samuel caminando por la acera. Esta vez, decidió no dejar pasar la oportunidad. Levantó la mano en un gesto de saludo y, para su sorpresa, el joven se detuvo. «Buenos días, muchacho», dijo Felipe, con una voz suave pero firme. Samuel lo miró con desconfianza, pero después de unos segundos asintió con la cabeza. «Hola», respondió, casi en un susurro. No era mucho, pero para Felipe, ese pequeño intercambio significaba más de lo que el joven podría imaginar. En los días siguientes, sus encuentros se hicieron más frecuentes. Felipe, con su paciencia característica, comenzó a saludar a Samuel cada vez que lo veía. A veces le hacía un comentario sobre el clima, otras sobre las flores que estaba cuidando. Samuel respondía con monosílabos, pero lentamente comenzó a sentirse menos incómodo con la presencia del anciano. Había algo en la forma tranquila de hablar de Felipe que lo desarmaba, que le hacía sentir que no estaba siendo juzgado. Una tarde, cuando el sol empezaba a ponerse, Samuel se encontró de nuevo frente a la casa de Felipe. Esta vez, fue él quien se detuvo y, después de dudar por un momento, se acercó al anciano. ¿Necesita ayuda con esas flores?, preguntó, señalando las plantas que Felipe intentaba mover. Felipe lo miró con una sonrisa, sorprendido pero complacido. «No estaría mal un poco de ayuda», respondió. Y así, sin palabras grandilocuentes ni promesas vacías, se empezó a tejer una amistad entre dos almas que, aunque distantes en años, compartían el mismo anhelo de conexión. Mientras Samuel ayudaba a don Felipe en el jardín, comenzó a notar detalles que antes le habían pasado desapercibidos. El anciano se movía con lentitud, pero cada acción era precisa, casi meticulosa. Sus manos arrugadas y curtidas por los años sostenían las plantas con una ternura que contrastaba con su apariencia frágil. La voz de Felipe, aunque suave, tenía un tono que transmitía calma y seguridad. No hablaban mucho, pero el silencio entre ellos no era incómodo. Al contrario, parecía llenar un vacío que ambos sentían en sus vidas. Un día, mientras trasplantaban unas flores al borde del jardín, Felipe rompió el silencio. ¿Sabes, Samuel? Estas plantas requieren paciencia. No puedes apresurarlas, necesitan tiempo para echar raíces y florecer. Samuel, quien hasta entonces había trabajado en silencio, se detuvo y lo miró. ¿Cómo haces para ser tan paciente?, preguntó, con una mezcla de curiosidad y frustración. Felipe esbozó una leve sonrisa. La vida me ha enseñado que no todo se puede controlar. A veces, lo único que puedes hacer es esperar y confiar en que, con cuidado, las cosas crecerán como deben. Samuel reflexionó sobre esas palabras mientras continuaban trabajando. No estaba acostumbrado a pensar en la vida de esa manera. Siempre había sentido que debía luchar contra todo y todos para salir adelante, pero aquí estaba este anciano, sugiriendo que tal vez, en lugar de pelear, debía aprender a esperar y observar. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Samuel se fue a la cama con la mente en paz, sus pensamientos calmados por las palabras de Felipe. Con el paso de los días, Samuel comenzó a buscar a Felipe, incluso cuando no estaba seguro de qué decir. Se sentía atraído por la tranquilidad del anciano, algo que él mismo anhelaba en su vida caótica. Una tarde, mientras tomaban un descanso bajo la sombra de un árbol, Felipe le habló sobre Clara, su difunta esposa. Ella era la razón por la que me levantaba cada mañana.
Desde que se fue, he tenido que encontrar nuevas razones para seguir adelante. Samuel escuchó en silencio, sintiendo una conexión con el dolor de Felipe. Aunque sus vidas eran diferentes, ambos conocían la sensación de pérdida. Durante una de sus conversaciones, Felipe mencionó cómo había sido criado en un pequeño pueblo, donde la vida era simple pero llena de desafíos. Mi padre siempre decía que las raíces fuertes son las que sostienen a los árboles durante las tormentas, recordó, mirando a Samuel con una expresión de nostalgia. Supongo que es lo mismo con las personas. Necesitamos algo que nos mantenga firmes, incluso cuando el mundo parece estar en nuestra contra. Samuel asintió lentamente, comprendiendo la profundidad de las palabras de Felipe. Poco a poco, Samuel comenzó a compartir más sobre su vida. Habló de su padre ausente, de su madre que siempre estaba trabajando, y de cómo se sentía abandonado por ambos. Es como si no importara lo que haga, nunca soy suficiente para nadie, confesó con amargura. Felipe lo escuchó con atención, sin interrumpir. Cuando Samuel terminó, Felipe lo miró con compasión. A veces, nos juzgamos más duramente de lo que los demás lo hacen. Pero nunca es tarde para cambiar la dirección en la que crece nuestro árbol, Samuel. Las palabras de Felipe resonaron en Samuel durante días. Se dio cuenta de que había algo más en la vida que la rabia y la rebeldía que lo habían consumido durante tanto tiempo. El anciano le estaba mostrando, sin imponerlo, un camino diferente, uno en el que la paciencia, la comprensión y la compasión podían ofrecer una salida del oscuro laberinto en el que se encontraba atrapado. El vínculo entre Samuel y don Felipe seguía fortaleciéndose, y las tardes en el jardín se convirtieron en una rutina que ambos esperaban con ansias. Sin embargo, una tarde diferente comenzó con una visita inesperada. Un coche gris se estacionó frente a la casa de Felipe, y de él bajó un hombre de unos 40 años. Llevaba un traje bien cuidado y una expresión seria. Samuel, que estaba ayudando a limpiar unas herramientas, lo observó con curiosidad mientras se acercaba a la puerta. Felipe, que estaba dentro de la casa, escuchó el sonido de la puerta y salió al porche. «Hijo», dijo con una mezcla de sorpresa y alegría al ver al hombre. Samuel se dio cuenta de que el visitante era uno de los hijos de Felipe, a quien nunca había conocido hasta ese momento. El hombre, llamado Ricardo, estrechó la mano de su padre y lo miró con preocupación. «Papá, ¿cómo estás? Hace tiempo que no hablamos», comentó, y aunque sus palabras eran amables, Samuel notó un tono de inquietud en su voz. Mientras Felipe y Ricardo hablaban, Samuel permaneció en segundo plano, sin querer interrumpir. Sin embargo, la conversación comenzó a tomar un giro más serio cuando Ricardo mencionó algo que hizo que el anciano frunciera el ceño. «Papá, he estado pensando, quizá deberías considerar mudarte a un lugar donde puedas estar mejor cuidado. Estás solo aquí, y me preocupa que no estés bien». Felipe suspiró profundamente, y Samuel pudo ver la tensión en su rostro. «Ricardo, sé que te preocupas por mí, pero esta es mi casa. Aquí he vivido con tu madre y aquí quiero estar». Ricardo intentó persuadirlo, hablando de la seguridad y del bienestar, pero Felipe se mantuvo firme. Samuel, que había estado escuchando en silencio, sintió una mezcla de emociones. Comprendía la preocupación de Ricardo, pero también entendía la resistencia de Felipe a dejar el hogar que significaba tanto para él. Finalmente, Ricardo cedió, aunque no sin expresar su frustración. «Solo quiero que estés bien, papá. Pero si cambias de opinión, sabes que siempre tienes un lugar conmigo», dijo antes de despedirse. Después de que Ricardo se fue, Felipe permaneció en silencio por un momento, mirando hacia la calle vacía. Samuel, que no sabía qué decir, continuó trabajando en el jardín, respetando el espacio de Felipe. Sin embargo, el anciano rompió el silencio, hablando en un tono más suave que de costumbre. «Es difícil para ellos entenderlo, Samuel. Quieren protegerme, pero no se dan cuenta de que lo que realmente necesito no es mudarme, sino seguir sintiéndome útil, conectado con mi vida, con este lugar». Samuel asintió, comenzando a comprender la profundidad de los sentimientos de Felipe. «Entiendo», respondió, «a veces la gente no se da cuenta de lo importante que es para uno estar en un lugar que te hace sentir, como en casa».
Felipe sonrió débilmente y puso una mano en el hombro de Samuel. Gracias, muchacho. Sé que a veces no es fácil para ti, pero agradezco tu compañía más de lo que puedes imaginar. Esa noche, cuando Samuel regresó a su casa, pensó en su propia situación. En cómo también se había sentido desplazado, sin un lugar al cual llamar verdaderamente hogar. Reflexionó sobre la conversación entre Felipe y su hijo, y por primera vez, comenzó a preguntarse si había algo que él también pudiera hacer para encontrar su propio lugar en el mundo, un lugar donde pudiera echar raíces y empezar a florecer de nuevo. Una tarde nublada, mientras Samuel y Felipe se sentaban en el porche después de trabajar en el jardín, la conversación tomó un giro inesperado. Samuel, con la mirada perdida en el horizonte, decidió abrirse un poco más con el anciano. ¿Alguna vez te has sentido tan enojado que quisieras romperlo todo?, preguntó, su voz apenas un murmullo en el aire fresco. Felipe lo observó, reconociendo en él el peso de una rabia contenida. Sí, Samuel, muchas veces, respondió con sinceridad. Pero con el tiempo aprendí que destruir solo deja más vacío a tu alrededor. Samuel asintió lentamente, absorbiendo las palabras de Felipe. Sentía que había pasado tanto tiempo enfadado que se había olvidado de cómo era sentir otra cosa. A veces, no sé qué hacer con todo esto, confesó, señalando su propio pecho. Es como si llevara una carga que no puedo soltar, y no sé cómo empezar a hacerlo. Felipe se tomó un momento antes de responder, su mirada cálida y comprensiva. No tienes que hacerlo solo, muchacho. A veces, lo único que necesitamos es alguien que esté dispuesto a escuchar, a estar ahí, sin juicios. Mientras continuaban hablando, Samuel comenzó a compartir recuerdos que había guardado en lo más profundo de su ser. Habló de su infancia, de los momentos felices antes de que su padre se fuera, y de cómo todo cambió después. Mi mamá siempre estuvo ocupada, trabajando para mantenernos. Pero yo solo veía a un niño que no entendía por qué su papá ya no estaba allí, dijo con un nudo en la garganta. Felipe escuchó en silencio, dejándole espacio para expresar todo lo que llevaba dentro. En esos momentos, Samuel sintió que algo dentro de él comenzaba a desmoronarse, pero no en un sentido negativo. Era como si, al compartir su dolor, una parte de la carga que llevaba consigo se aligerara. Felipe, por su parte, continuó ofreciéndole su apoyo, sin interrupciones, sin consejos no solicitados. Solo estaba allí, con su presencia calmada, permitiendo que Samuel se expresara libremente. Después de un rato, Felipe decidió compartir también una parte de su propia historia que había mantenido en silencio. Hubo un tiempo en que yo también estaba lleno de ira, Samuel. Perdí a mi primer hijo en un accidente, y durante años no supe cómo vivir con eso. Me sentía solo, incluso rodeado de mi familia. Pero poco a poco, aprendí a encontrar consuelo en las pequeñas cosas, en el amor que todavía tenía, en las personas que permanecían a mi lado. Samuel lo miró con asombro, sorprendido por la profundidad del dolor que Felipe había sufrido y cómo había logrado superarlo. Las palabras de Felipe resonaron profundamente en Samuel. Empezaba a entender que la vida de Felipe no había sido fácil, y sin embargo, el anciano había encontrado la manera de seguir adelante, de encontrar la paz. Esto le dio a Samuel una nueva perspectiva, un pequeño rayo de esperanza de que, tal vez, él también podría empezar a soltar el enojo que lo consumía. Esa noche, cuando Samuel regresó a su casa, se sintió diferente. Había algo en la conversación con Felipe que lo había tocado profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir algo más que rabia y dolor. En la oscuridad de su cuarto, mientras intentaba conciliar el sueño, se aferró a la idea de que no estaba solo, de que tal vez, solo tal vez, podía empezar a cambiar su vida, un paso a la vez. Unos días después, Samuel se encontró en una situación que lo hizo dudar de todo lo que había aprendido junto a Felipe. Estaba caminando de regreso a casa después de la escuela cuando se cruzó con un grupo de chicos del barrio, liderados por Marcos, un joven conocido por sus problemas con la ley. Marcos lo saludó con una sonrisa que Samuel sabía que no auguraba nada bueno. «Oye, Samuel, ¿qué tal si nos acompañas un rato? Hay algo que queremos mostrarte», dijo con un tono de voz que no admitía un no por respuesta. Samuel,
que había evitado a Marcos y su grupo durante semanas, sintió una mezcla de temor y tentación. Sabía que ellos representaban todo lo que Felipe lo había animado a dejar atrás, pero la presión de grupo y el deseo de encajar lo empujaron a seguirlos. Mientras caminaban por calles cada vez más alejadas del vecindario, Samuel intentó convencerse de que solo estaba siendo amable, de que podía controlar la situación y salir cuando quisiera. Finalmente, llegaron a un callejón oscuro donde Marcos sacó una bolsa pequeña de su bolsillo. «Esto es lo que te quería mostrar, Samuel», dijo, abriendo la bolsa para revelar un puñado de píldoras. «Son fáciles de vender, y el dinero llega rápido. ¿Qué dices? ¿Te unes al negocio?» Samuel sintió un nudo en el estómago. Sabía que este era el tipo de decisiones que Felipe lo había advertido que lo llevarían por un camino del que sería difícil volver. Pero la presión era fuerte, y Marcos lo observaba con una mirada desafiante, esperando su respuesta. Por un instante, Samuel se vio atrapado en un torbellino de emociones. La tentación de escapar de sus problemas a través de dinero fácil y la aceptación del grupo era poderosa. Pero entonces, las palabras de Felipe resonaron en su mente. A veces, lo único que necesitamos es alguien que esté dispuesto a escuchar, a estar ahí, sin juicios. Samuel pensó en Felipe, en todo lo que había aprendido con él, y sintió que la elección que estaba a punto de hacer no solo definiría su futuro, sino también traicionaría la confianza que Felipe había depositado en él. Con el corazón latiendo con fuerza, Samuel dio un paso atrás. «No, Marcos», dijo, intentando mantener su voz firme. «Eso no es para mí. Tengo que irme». Marcos lo miró con incredulidad y luego soltó una risa burlona. «¿En serio, Samuel? ¿Te vas a echar para atrás ahora? Eres más débil de lo que pensé». Pero Samuel, a pesar del miedo que sentía, se dio la vuelta y comenzó a caminar, alejándose de ellos sin mirar atrás. Podía escuchar las risas y los comentarios de los otros chicos, pero no se detuvo. Sabía que tenía que salir de allí antes de que su resolución flaqueara. Cuando finalmente llegó a casa, Samuel se dejó caer en su cama, sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento. Había sido una de las decisiones más difíciles que había tomado en su vida, y aunque sabía que Marcos no se lo perdonaría fácilmente, también sabía que había hecho lo correcto. Esa noche, decidió no contarle a Felipe lo que había sucedido. No porque no confiara en él, sino porque quería demostrarle, con acciones y no solo palabras, que estaba dispuesto a cambiar. La siguiente vez que Samuel visitó a Felipe, llevaba consigo un peso en el corazón. Aunque no había contado nada sobre el encuentro con Marcos, la experiencia seguía rondando su mente. Felipe notó de inmediato que algo no andaba bien. Mientras trabajaban en el jardín, Samuel estaba inusualmente callado, perdido en sus pensamientos. «¿Todo bien, muchacho?», preguntó Felipe, rompiendo el silencio con su voz tranquila. Samuel levantó la vista, encontrando en los ojos de Felipe una preocupación genuina que lo desarmó. Samuel vaciló antes de responder, pero finalmente, sintiendo que no podía seguir ocultando sus emociones, dejó salir una parte de lo que lo atormentaba. «Me encontré con unos viejos amigos», comenzó, escogiendo cuidadosamente sus palabras. «Intentaron convencerme de hacer algo algo que sé que no estaba bien». Felipe lo observó con calma, dejando que Samuel continuara a su propio ritmo. «Les dije que no, pero no fue fácil. Casi lo hice». La admisión de Samuel estaba cargada de vergüenza y arrepentimiento, y esperaba ver desaprobación en el rostro de Felipe. Pero en lugar de eso, Felipe sonrió ligeramente y asintió. «Lo importante es que tomaste la decisión correcta, Samuel. Decir no, a veces, es la batalla más difícil de todas. Y lo hiciste, eso cuenta más de lo que imaginas». Samuel dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo, sintiendo una oleada de alivio. Había esperado que Felipe lo juzgara por su debilidad, pero en lugar de eso, encontró comprensión y apoyo. El ambiente entre ellos se relajó después de esa conversación. Felipe compartió algunas historias de su juventud, momentos en los que también se había enfrentado a decisiones difíciles. «Hubo un tiempo en que pensé en dejar todo atrás», confesó Felipe mientras cortaba unas flores secas.
Pero siempre había algo o alguien que me recordaba por qué valía la pena seguir adelante. A veces es un amigo, a veces es un sueño que aún no se ha realizado. Lo importante es mantener la vista en lo que realmente importa. Samuel absorbió las palabras de Felipe como un bálsamo para su alma herida. Sentía que, poco a poco, estaba comenzando a encontrar un sentido en su vida, algo que lo anclara, algo que lo mantuviera firme incluso cuando las tentaciones y los viejos hábitos intentaban arrastrarlo de nuevo. Sabía que el camino no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, tenía la esperanza de que podía cambiar. El sol comenzaba a ponerse, y el cielo se llenaba de tonos anaranjados y rosados. Samuel miró a Felipe, un hombre cuya vida había estado llena de altibajos, y sintió una gratitud profunda. Gracias, Felipe. No sé qué habría hecho sin ti. Felipe, con una sonrisa cálida, simplemente asintió. No tienes que agradecerme, Samuel. Solo estoy aquí para recordarte que no estás solo en esto. Mientras el día llegaba a su fin, ambos se quedaron en silencio, observando el jardín que juntos habían cuidado. Las flores, alguna vez pequeñas y frágiles, ahora comenzaban a florecer con fuerza, una metáfora silenciosa del crecimiento interno de Samuel. Aunque aún quedaba mucho camino por recorrer, ambos sabían que estaban en la dirección correcta, y eso les daba fuerzas para seguir adelante. Una tarde, mientras Samuel y Felipe se encontraban en el jardín, el sonido de neumáticos chirriando en la calle rompió la tranquilidad del ambiente. Ambos se giraron para ver un coche viejo y destartalado acercándose rápidamente. Samuel sintió un escalofrío cuando reconoció el vehículo. Era el coche de Marcos. El auto se detuvo bruscamente frente a la casa de Felipe, y Marcos salió con una expresión tensa y furiosa en el rostro. Samuel. Necesito hablar contigo, ahora, gritó, ignorando por completo la presencia de Felipe. Samuel sintió una mezcla de miedo y rabia. Sabía que Marcos no estaba allí para una charla amistosa. Felipe, notando la tensión en el aire, se mantuvo firme pero calmado, como siempre lo hacía. ¿Quién es este muchacho, Samuel?, preguntó, sin perder la compostura. Samuel se acercó un poco a Felipe, sintiendo la necesidad de proteger al anciano de cualquier peligro. Es alguien del barrio, pero no es buena persona, Felipe. Será mejor que entres a la casa. Marcos, viendo la cercanía entre los dos, soltó una risa amarga. ¿Qué? ¿Ahora andas con viejos, Samuel? Pensé que eras más duro que eso, dijo con desdén. Pero Samuel no se dejó intimidar. Respiró hondo y, con una voz que intentaba no temblar, respondió: Marcos, si tienes algo que decirme, dilo y vete. No quiero problemas. La tensión en el aire era palpable, y Samuel podía sentir el peligro que se cernía sobre ellos. Marcos dio un paso hacia adelante, levantando un dedo amenazador. Me dejaste colgado el otro día, Samuel. No es tan fácil alejarse de nosotros, y lo sabes. Así que más te vale que reconsideres. Samuel sintió que su corazón se aceleraba, pero esta vez no estaba solo. Con Felipe a su lado, sintió una fuerza interior que no había conocido antes. No voy a hacer lo que me pides, Marcos. Ya hice mi elección, dijo, sorprendiéndose a sí mismo por la firmeza de sus palabras. Felipe, que había estado observando en silencio, decidió intervenir. Joven, no es tarde para elegir otro camino, dijo con serenidad, dirigiéndose a Marcos. Todos hemos cometido errores, pero siempre hay una oportunidad para cambiar. ¿Por qué no dejas que Samuel siga con su vida, y tú buscas una manera de mejorar la tuya? Marcos lo miró con incredulidad, como si no pudiera creer que alguien se atreviera a hablarle de esa manera. Por un instante, pareció dudar, pero la furia volvió a apoderarse de él. No me des sermones, viejo. Samuel sabe lo que le espera si se mete conmigo, gritó, antes de volverse hacia Samuel con una mirada amenazante. Pero antes de que pudiera decir algo más, el sonido de una sirena de policía se escuchó a lo lejos. Marcos maldijo por lo bajo y dio un paso atrás. Esto no ha terminado, Samuel, dijo, antes de subirse a su coche y alejarse rápidamente. Cuando el sonido del coche se desvaneció, Samuel soltó el aliento que no sabía que había estado conteniendo. Se giró hacia Felipe,
encontrando en sus ojos una mezcla de preocupación y orgullo. Lo manejaste bien, muchacho. No fue fácil, pero tomaste la decisión correcta, dijo Felipe, poniéndole una mano en el hombro. Samuel asintió, todavía sintiendo el miedo latiendo en su pecho, pero también una extraña sensación de alivio y fortaleza. Esa noche, después del encuentro con Marcos, Samuel no pudo conciliar el sueño. Las palabras amenazantes de su antiguo amigo resonaban en su mente, y el miedo a las represalias crecía con cada minuto que pasaba. Finalmente, decidió hacer algo que nunca había hecho antes: hablar con su madre. Bajó las escaleras en silencio y la encontró en la pequeña cocina, preparando una taza de té. Ella lo miró con sorpresa al verlo a esa hora, pero sin decir nada, le indicó con un gesto que se sentara. Samuel, nervioso, jugueteó con sus manos antes de comenzar a hablar. «Mamá, necesito decirte algo importante», dijo, su voz apenas un susurro. Su madre lo miró fijamente, dejando a un lado la taza. Dime, hijo. «Estoy aquí para escucharte». Samuel respiró hondo y le contó todo, desde sus encuentros con Marcos hasta su decisión de alejarse de las malas influencias, y lo difícil que había sido enfrentar la situación solo. Mientras hablaba, su madre lo escuchaba con atención, su rostro pasando de la preocupación a la tristeza. «Samuel, no tenía idea de que estabas pasando por todo esto», dijo su madre con un tono de voz lleno de culpa. «He estado tan ocupada con el trabajo que no me di cuenta de lo que estaba sucediendo contigo». Samuel sintió un nudo en la garganta al escucharla. Había pasado tanto tiempo resentido con ella, sintiendo que no le importaba, pero ahora veía el cansancio en sus ojos y la culpa en su voz. «No es tu culpa, mamá. Yo tampoco te lo dije. Pero ahora no sé qué hacer. Marcos no me dejará en paz». Su madre tomó una decisión en ese momento. «Vamos a hablar con la policía, Samuel. No voy a permitir que te hagan daño. Ya has hecho suficiente por tu cuenta, es hora de que te ayude». Samuel se sorprendió ante la firmeza de sus palabras, pero también sintió un alivio al saber que no tendría que enfrentar esto solo. Aunque le daba miedo involucrar a la policía, sabía que era lo correcto. Su madre se levantó y lo abrazó, algo que no hacían desde hacía mucho tiempo. Samuel se sintió seguro en sus brazos, como si finalmente hubiera encontrado un refugio en su propio hogar. Al día siguiente, Samuel y su madre fueron a la estación de policía y contaron todo lo que había ocurrido. Los oficiales tomaron su declaración y le aseguraron que estarían vigilando el área, y que harían todo lo posible para protegerlo. Mientras salían de la comisaría, Samuel sintió una mezcla de alivio y temor. Sabía que las cosas podrían ponerse más difíciles antes de mejorar, pero al menos ahora tenía a su madre de su lado. Más tarde, cuando Samuel fue a visitar a Felipe, notó que el anciano parecía más débil de lo habitual. Felipe se movía con lentitud, y su rostro, que siempre había sido sereno, mostraba signos de fatiga. Samuel, preocupado, le preguntó si estaba bien. «Solo estoy un poco cansado, muchacho», respondió Felipe con una sonrisa débil. «Pero no te preocupes, esto pasa con la edad». Samuel no estaba convencido, pero decidió no insistir. Sin embargo, mientras trabajaban juntos en el jardín, no podía dejar de pensar en lo mucho que dependía ahora de su amistad con Felipe, y en cómo había llegado a apreciar su sabiduría y compañía. Cuando el sol comenzó a ponerse, Samuel se despidió de Felipe, prometiendo regresar al día siguiente. Mientras caminaba de regreso a casa, sintió un peso en su corazón. Sabía que algo estaba cambiando, tanto en su vida como en la de Felipe, y no estaba seguro de cómo manejarlo. Pero una cosa era cierta: estaba decidido a seguir adelante, enfrentando cada desafío que la vida le presentara, con la fuerza que había encontrado en sí mismo y en las personas que lo rodeaban. El día amaneció con una calma extraña, una quietud en el aire que parecía presagiar algo importante. Samuel, como había prometido, se dirigió a la casa de Felipe. Al llegar, notó que las persianas estaban cerradas y no había señales de movimiento. Su corazón comenzó a latir más rápido mientras llamaba a la puerta, pero no obtuvo respuesta. Algo en su interior se quebró cuando, después de varios intentos, decidió entrar. Encontró a Felipe en su sillón favorito,
con una expresión de paz en el rostro, pero sin vida. Samuel se acercó lentamente, sintiendo como el mundo se derrumbaba a su alrededor. Se arrodilló junto al sillón y tomó la mano de Felipe, que aún estaba cálida, pero ya inmóvil. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras comprendía la magnitud de la pérdida. Felipe, su amigo, su mentor, había partido, dejando un vacío que Samuel no sabía cómo llenar. Pero en medio del dolor, también sintió gratitud. Felipe le había dado más que consejos y compañía. Le había enseñado a vivir, a luchar por lo que era correcto, a encontrar la fuerza dentro de sí mismo. Después del funeral, Samuel se encontró de pie en el jardín de Felipe, rodeado por las flores que juntos habían cuidado. Las mismas flores que ahora florecían con una belleza que le recordaba las enseñanzas de su amigo. Decidió que no podía dejar que la muerte de Felipe lo desmoronara. Tenía que honrar su memoria viviendo la vida de la manera en que Felipe le había enseñado, con integridad, con compasión, y con la convicción de que siempre hay una razón para seguir adelante. Samuel regresó a casa, donde su madre lo recibió con un abrazo, un gesto que ahora compartían con más frecuencia. Juntos comenzaron a reconstruir su relación, trabajando en sanar las heridas que la vida les había dejado. Cada día era un paso hacia un futuro que, aunque incierto, se sentía más lleno de esperanza. Samuel también decidió volver a la escuela, concentrándose en sus estudios, y en ayudar a su madre en todo lo que pudiera. Las lecciones de Felipe seguían guiando sus acciones, dándole el valor para enfrentar los desafíos que se presentaban. Con el tiempo, Samuel se convirtió en un joven fuerte y decidido, conocido en el barrio no por su rebeldía, sino por su bondad y disposición para ayudar a los demás. Comenzó a trabajar en la comunidad, ayudando a jóvenes que, como él, habían perdido su camino. Les hablaba de Felipe, de cómo un anciano solitario había cambiado su vida, mostrándole el poder de una amistad sincera y de un corazón dispuesto a escuchar. El jardín de Felipe, ahora a cargo de Samuel, se convirtió en un lugar de reunión para aquellos que buscaban consuelo y esperanza. Las flores, que seguían floreciendo año tras año, eran un testimonio vivo del amor y la dedicación que Felipe había puesto en cada aspecto de su vida. Y cada vez que Samuel veía una nueva flor abrirse, sentía que Felipe estaba con él, guiándolo, recordándole que la vida, como esas flores, puede renacer y encontrar su camino hacia la luz, incluso después de la noche más oscura. Así, la historia de Samuel y Felipe se convirtió en una leyenda en el barrio, una historia de amistad, de redención y de milagros que nacen de los lugares más inesperados. Y aunque Felipe ya no estaba físicamente, su legado vivía en cada decisión, en cada acto de bondad de Samuel. Una vida que había comenzado con enojo y dolor, había sido transformada por la amistad y la sabiduría de un hombre que, en sus últimos años, había encontrado en un joven rebelde la razón para seguir creyendo en el poder del amor y la esperanza. Si te gustó este contenido, deja un comentario contándonos qué fue lo que más te marcó de esta historia. ¿Quieres seguir explorando temas como este? Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo.